¿Por qué las acciones de tecnología ya no son las favoritas del mercado y del S&P 500? Mi nombre es Jimmy Rocha y en Técnicos y Fundamentales, antes de revisar las noticias más importantes para la jornada de hoy, vamos a repasar un reciente informe del banco suizo UBS. Y es que en este informe UBS revisa a la baja su recomendación sobre el sector tecnológico norteamericano desde neutral e identifica tres riesgos claves para el 2026. Incluso la entidad financiera advierte sobre valoraciones elevadas y un nivel excesivo en el sector. UBS ha introducido esta semana una pausa significativa en el discurso dominante del mercado. La entidad ha rebajado su recomendación sobre el sector tecnológico norteamericano desde atractivo hasta neutral, trasladando un mensaje claro a los inversores. Es momento de moderar el exceso de optimismo. No se trata de un ajuste menor, sino de una advertencia articulada en tres ejes que en conjunto configuran un escenario sensiblemente menos complaciente de cara al 2026. Y es que de acuerdo a las recientes correcciones en las acciones tecnológicas, tal parece que las recomendaciones de la firma tienen todo su razón de ser. El primer elemento que pone en consideración es que la inteligencia artificial pasaría de ser un catalizador a un posible competidor en el sector. El primer argumento, y quizás el más disruptivo, se centra en la evolución de la inteligencia artificial. VS plantea que la IA incluso podría dejar de actuar simplemente como un motor de crecimiento del software para incluso convertirse en un competidor directo. El reciente lanzamiento de herramientas avanzadas capaces de gestionar flujos de trabajo profesionales, como las desarrolladas por Anthropic, han intensificado esta preocupación. Según el banco suizo, la incertidumbre en el sector del software podría incluso prolongarse en la medida en que los modelos de inteligencia artificial logren penetrar ámbitos tradicionalmente dominados por compañías ya consolidadas. Ese matiz resulta clave, pues un segmento considerado hasta ahora como uno de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial podría más bien verse enfrentado a presiones estructurales crecientes y bajas cotizaciones en sus acciones. Por otra parte, la firma revisa cómo un CAPEX de 700 mil millones de dólares puede estar bajo el escrutinio del mercado. El segundo frente de preocupación es el alto nivel de inversión de las hiperescaladoras, pues las principales compañías tecnológicas como son Google, Microsoft y Meta podrían llegar a destinar en conjunto cerca de 700 mil millones de dólares este año solo a infraestructura vinculada a la IA. UBS califica ese volumen de gasto como un overhang para el mercado, pues el riesgo no reside únicamente en la magnitud de este CAPEX, sino en su financiación, pues una parte relevante de estas inversiones ya se está sustentando en deuda o en ampliaciones de capital. Por tomar un ejemplo, Amazon ha presupuestado cerca de 200 mil millones de dólares en inversión, lo que podría ejercer presión sobre su flujo de caja libre. En el video de ayer revisamos situación similar para Alphabet, que podría invertir más de 180 mil millones de dólares en CAPEX y quien se ha visto forzada a salir al mercado colocar cerca de 31 mil millones de dólares en bonos, lo que demuestra que la compañía aumentará sus ratios de endeudamiento, además de ver reducidas sus expectativas de flujos de caja libre para los próximos trimestres. En ese contexto, Mark Hawkin, responsable de renta variable de Global Lion Trust, señalaba en CNBC que si hoy se ofrecen 60 mil millones de dólares de caja libre frente a una promesa futura derivada de ese gasto, debería pagarse menos por esa acción. Pues el mensaje es claro, la prima por crecimiento se reduciría cuando la generación de efectivo se difiere en el tiempo. Y es que el tercer elemento a considerar es que las acciones tecnológicas venían de unas valoraciones exigentes, lo que les permitía un menor margen de error. Precisamente el tercer argumento es más tradicional, aunque no menos relevante, que son las valoraciones. VS considera que los precios del hardware tecnológico parecieran plenamente valorados, lo que limitaría el potencial de expansión de los múltiplos después de el tremendo rally que tuvieron estas acciones en los últimos años. El mercado estaría entrando así en una fase de mayor exigencia.
Ya no justifica solamente una narrativa transformadora. El mercado demanda resultados tangibles y por lo tanto, cuando el binomio riesgo-recompensa deja de ser atractivo, el capital puede tender a buscar otras alternativas con perfiles más equilibrados. Y es que la firma demuestra que posiblemente lo que está ocurriendo es una rotación sectorial como estrategia de los inversores. UBS no aboga por abandonar el sector tecnológico por completo, pero sí mostraría que sería conveniente una mayor diversificación. La entidad recomienda rotar hacia modelos de negocios más diversificados o hacia sectores defensivos o incluso infravalorados, como pueden ser la sanidad, las utilities o incluso la banca. La lectura estratégica puede ser clara. Después de varios años de liderazgo prácticamente incuestionado del sector tecnológico, este año podría marcar un punto de inflexión hacia una mayor disciplina financiera. No se trataría del final del ciclo, sino más bien el final de la complacencia. Y es que la historia lo que muestra es que las grandes tendencias rara vez desaparecen de manera abrupta, más bien se ajustan, se recalibran y en algunas ocasiones pueden enfriarse antes de retomar impulso. Por lo tanto, la inteligencia artificial continúa siendo una revolución estructural, pero ya no lo excluye de periodos de consolidación después de las valoraciones. Finalmente, la advertencia de UBS no suena a alarma, sino a un recordatorio. El mercado puede dejarse seducir por una narrativa, pero ineludiblemente tiene que regresar al análisis de los flujos de caja libre y al balance de las compañías, pues cuando el gasto supera el beneficio visible, la prudencia debe imponerse. Por lo tanto, en este momento el tema de fondo puede que no sea si la tecnología continuará creciendo, más bien se puede revisar cuánto está dispuesto los inversores a pagar por ese crecimiento. Y es ese delicado equilibrio entre expectativa y rentabilidad el que comenzaría a definir el futuro del mercado para este año. Y es que ya revisando lo que ha ocurrido en el cierre de mercado para hoy, jueves 12 de febrero del 2026, observamos que precisamente las bolsas norteamericanas y las acciones tecnológicas han registrado fuertes caídas. Precisamente los analistas muestran que ante el temor de que la inteligencia artificial genere disrupciones en varios sectores, especialmente en las tecnologías, los principales índices han caído en la jornada de hoy con bastante fuerza. El S&P 500 cae un 1,55%, el Nasdaq corrige un 0,04%, el Dow Jones cae un 1,34% y el Russell 2000 cae un 2,15%. Y es que la presión vendedora se ha intensificado después de algunos resultados empresariales débiles y unas perspectivas más cautelosas. En la jornada se ha destacado la caída de más del 11% en las acciones de Cisco, mientras que otras empresas tecnológicas como son Nvidia, Meta, Amazon y Apple también han registrado importantes descensos. Esto debido al temor a la disrupción de la inteligencia artificial en otros sectores como el transporte, la logística y el sector inmobiliario, lo que ha llevado a fuertes pérdidas en compañías vinculadas a estos sectores. Y es que el miedo al avance de la inteligencia artificial poco a poco se ha ido extendiendo de un sector a otro, hundiendo las acciones en diferentes ámbitos. Comenzó inicialmente con el software, luego se extendió al crédito privado, a los corredores de seguros, al sector financiero, a los servicios inmobiliarios, y el día de hoy las acciones castigadas han sido las de las compañías de logística, que incluso se han desplomado en dos dígitos. Y el detonante ha sido un comunicado de prensa de la compañía Algorithm Holdings, que afirmaba que su plataforma de IA permite a los clientes aumentar los volúmenes de carga entre un 300% y un 400% sin la necesidad de aumentar la planta de personal. Y es que lo que el mercado está viendo es que nombres que antes se consideraban ganadores en la era de la inteligencia artificial ahora están siendo más bien reevaluados por el riesgo de la disrupción de algunas compañías. Cada día un nuevo sector cae víctima del temor a la disrupción de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, los inversores han mantenido la atención en los datos macroeconómicos, pues un mercado laboral más sólido de lo esperado y una inflación aún resistente pueden ver reducidas las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed, aumentando la cautela en los mercados. En el campo corporativo, McDonald's
Subió levemente después de presentar sus resultados. Sin embargo, el foco del mercado se ha desplazado hacia los próximos informes de empresas como Coinbase, Applied Materials y Rivian. Por otro lado, las acciones del sector logístico en la jornada han sufrido fuertes caídas. Esto precisamente ante el temor de que la inteligencia artificial disrumpa en sus modelos de negocios, convirtiéndolos en el último foco de ventas vinculadas a la ansiedad por la IA. El índice Russell 3000 Trucking cayó casi un 8%, con importantes caídas en empresas como CH Robinson y Lanstan, que cayeron un 24 y 18%, en lo que es la peor sesión para estas empresas desde el día de la liberación del año anterior. La presión vendedora en las acciones se ha extendido a distribuidores de medicamentos y a empresas logísticas de Europa, donde DSB y Kuehne Nagel registraron caídas de 2 dígitos. El movimiento ha sido impulsado por la actualización de Algorithmic Holdings, una pequeña empresa de logística basada en IA, que ha asegurado que su plataforma permitiría multiplicar los volúmenes de carga sin aumentar las plantas de personal, lo que ha reforzado el temor a la desintermediación del sector logístico. Sin embargo, varios analistas han advertido que la reacción del mercado puede ser un tanto exagerada, pues consideran poco probable que las grandes corporaciones adopten estas soluciones sin intermediarios tradicionales y señalan que el sector aún se encuentra en un punto de inflexión crítico favorable. Desde Barclays han destacado que las ventas parecen desproporcionadas frente al riesgo real y que lo que podría generarse son oportunidades de compra en las compañías castigadas. Y otro sector afectado ha sido las acciones del sector inmobiliario, que también tuvieron fuertes caídas precisamente ante un mayor temor del uso de la inteligencia artificial que puede reducir la demanda de espacios físicos de oficinas, ampliando la ola de ventas vinculadas al denominado miedo a la IA. Empresas del sector inmobiliario como CBRE, Jones Lang LaSalle han sufrido descensos de más de 2 dígitos en sus acciones, mientras que los REITs de oficinas también vieron significativas caídas en sus cotizaciones. El mercado ha reaccionado al riesgo de que la adopción de herramientas de IA acelere cambios estructurales en el trabajo y afecte la ocupación de oficinas. Esta ha sido una preocupación ya conocida, pero que se ha intensificado después de recientes ventas en los sectores relacionados. Los analistas han señalado que el temor se ha extendido desde las agencias inmobiliarias hacia los propios propietarios y operadores de espacios de oficinas. Y finalmente, la startup de inteligencia artificial Anthropic ha anunciado una nueva ronda de financiación por $30.000 millones, lo que le permite aumentar su valoración hasta cerca de $380.000 millones. Esto impulsado por el fuerte interés de los inversores ante la creciente adopción empresarial de la IA. La ronda de participación ha contado con fondos como son Sequoia, Blackstone y el propio BlackRock. La compañía se ha diferenciado por enfocar sus modelos en tareas de programación con Cloud Code, ganando relevancia entre desarrolladores y contribuyendo a un fuerte crecimiento de los ingresos, que la empresa ya estima en $14.000 millones, de los cuales más de 2.500 provendrían de Cloud Code. Los recientes avances de Anthropic han intensificado la preocupación sobre el potencial disruptivo de la IA en el sector del software, factor que ha contribuido a la reciente corrección de acciones tecnológicas. Respaldadas por Alphabet y Amazon, la empresa ha lanzado recientemente su nuevo modelo insignia, el Opus 4.6, lo que ha reforzado su estrategia de expansión en soluciones avanzadas para compañías y consumidores. Revisemos ahora el cierre de los mercados. Como ya lo vimos, el S&P 500 cae un 1,5, el Nasdaq cae un 2,04, el Dow Jones cae un 1,3 y el Russell 2000 de pequeñas compañías cae un 2,15. En Europa, el IBEX 35 de España cae un 0,82, el DAX en Alemania cae un 0,01, la bolsa en Inglaterra cae un 0,67 y el CAC 40 en Francia sube un 0,33. Para el caso de Latinoamérica, el Bovespa en Brasil corrige un 1%, la bolsa en México corrige un 1,11, el Merval en Argentina cae un 5,5, la bolsa en Chile cae un 2,17 y el Colcap en Colombia cae un 2%. Jornada bastante negativa en las materias primas.
el oro cae un 3,14%, la plata se desploma un 10,55%, el cobre cae un 3,33%, el petróleo WTI cae un 2,75%, el Brent un 2,68% y el gas natural logra subir un 1,36%. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones regulada en los Estados Unidos. Si te ha gustado el contenido del video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.